Juan Francisco Vargas, el padre de Jeremy, ha pasado este viernes a disposición judicial. Iba en ese coche policial que ven. Es la segunda vez que lo hace esta semana. En los dos casos por un presunto delito sexual contra menores. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Ayer era detenido y ha pasado toda la mañana prácticamente en dependencias judiciales. Vamos ya hasta los juzgados del sur de Gran Canaria. Adai Domínguez, buenas tardes. Ya hay decisión judicial, última hora. Sí, en libertad con cargos. No podrá salir de la isla, tampoco podrá acercarse a las menores denunciantes y a partir de hoy tendrá que acudir todos los lunes a sede judicial a firmar. Es la situación procesal actual de Juan Francisco Vargas, conocido por la opinión pública por ser también el padre del niño desaparecido hace ahora 14 años en Gran Canaria, Jeremy Vargas. La agresión sexual significa violencia e intimidación, ¿vale? Y el abuso sexual no lo conlleva. El que sí ingresa en prisión es este hombre detenido en Portugal acusado de llevarse a sus dos hijos a Alemania. Pesaba sobre él una orden internacional cuando varios testigos lo situaron aquí en Canarias, en Tenerife. Isaac Tacoronte. El investigado se ha acogido a su derecho a no declarar, aunque ha sido la magistrada que lleva las diligencias la que ha ordenado su ingreso en prisión sin fianza. Todo acusado de un delito de sustracción internacional de menores. ¿Viste lo que pasó con el vídeo que lo mataron? Sí. Pues por eso, pues hay muchos homófobos y mucha mierda. Bueno, pero puede hacer en la vía pública. Puede hacer lo que te dé la gana, dentro de un sitio cerrado como aquí. Un segurita recomienda, como ven, a una pareja de dos hombres, son dos jóvenes, que no exhiban su sexualidad, que no se besen o no se den la mano en público para evitar agresiones. La condena pública ha sido unánime y la empresa de transportes Titsa está estudiando acciones contra este agente de seguridad. Vuelve la actividad al Parlamento de Canarias con los recursos que se van a presentar al Constitucional por el REF canario. Marta Rodríguez, buenas tardes. Ya ha habido acuerdo. Sí, unanimidad total para denunciar ante el Tribunal Constitucional lo que se considera una vulneración de esa importante ley canaria. Ya en junio este Parlamento emitió un informe para denunciarlo. Hablamos de los incentivos al sector audiovisual. Dicen que no se les ha escuchado y por eso ahora acuden a las más altas instancias. Primer día de entrada en vigor de los nuevos niveles sanitarios de alerta y de unas restricciones actualizadas para cada uno de ellos. Luego lo recordaremos, afectan a foros, reuniones familiares, cierre de locales. Además, el Gobierno ha anunciado ese decreto que organiza ese marco legal de la pandemia con medidas como la obligación para pruebas diagnósticas o certificados de vacunación para algunos perfiles públicos o privados de profesionales. Aprobado en accesibilidad, pero por los pelos. Las playas de Fuerteventura se adaptan cada vez más a las necesidades de personas con discapacidad, pero los usuarios aseguran que aún siguen siendo minoritarias las playas adaptadas y las mejoras no son suficientes. El volcán Tagoro en el Hierro esconde un tesoro científico. 182 cepas de bacterias marinas que viven ahí en el entorno de Tagoro. Son muy útiles para fabricar medicamentos que traten distintas dolencias. Hay un equipo de la Universidad de La Laguna que está participando en este proyecto. Esta cuenta de Instagram nos descubre la cantidad real de azúcar que esconden algunos productos alimenticios, galletas, zumos, comidas infantiles. Antonio Rodríguez radiografía con sus fotos lo que hay dentro de los alimentos más comunes y hoy hará con nosotros una reflexión sobre la cantidad de azúcar que le damos a nuestro cuerpo. Hay gente que se toma una ensaladilla de cangrejo de estas que venden en los supermercados para cenar y piensa que es algo, pues como su nombre indica, una ensalada para cenar, algo saludable. Sin embargo, están cargadas de azúcar. Preparen la toalla y la crema solar. Nos espera un fin de semana veraniego para pasarlo, si podemos, muy cerquita del mar. Antonio Cárdenas. Sí, tiempo de playa para el fin de semana. Mañana podríamos ver algunas nubes medias y altas entrando por el oeste, sobre todo en los cielos del Hierro, de La Palma, de La Gomera, incluso de Tenerife. Pero en todas las islas, incluso en estas, podremos disfrutar del sol. Además, las temperaturas en las costas se van a mover entre los 26 y los 32 grados de máxima. Y el mar va a estar bastante tranquilo.
Bueno, vamos a empezar esta tarde con este asunto. Juan Francisco Vargas, el padre de Jeremy, el niño de vecindario, ha pasado a disposición judicial. Ayer fue detenido por segunda vez ya esta misma semana por un presunto delito sexual. Aday Domínguez, finalmente la jueza, Aday, buenas tardes, lo ha dejado en libertad. Sí, así es, buenas tardes, en libertad, pero con cargos. Tampoco podrá acercarse a ninguna de las menores denunciantes. Se le retira el pasaporte, por lo cual no podrá salir de la isla y a partir de hoy tendrá que acudir cada lunes de cada semana a firmar a sede judicial hasta que se adopte otra decisión diferente. Es la situación procesal actual de Juan Francisco Vargas, conocido por la opinión pública por ser también el padre del niño desaparecido hace ahora 14 años en la isla de Gran Canaria, Jeremy Vargas. Llegaba hasta estos juzgados de San Bartolomé de Tirajana esta mañana a primera hora, alrededor de las 10, hacía acto de cena, viajaba en un vehículo policial trasladado por la Policía Nacional, entraba en los juzgados y durante 4 largas horas estuvo compareciendo o esperando a que le tomaran comparecencia. Se acogió a su derecho a no declarar. Recapitulamos, última hora de este caso de Juan Francisco Vargas. Queda, como decimos, en libertad con cargos y con orden de alejamiento hacia la víctima. El Código Penal actual hace una diferencia entre agresión y abuso sexual. Agresión sexual significa violencia e intimidación, ¿vale? Y el abuso sexual no lo conlleva. Con la entrada en vigor de la Ley de Garantía de Libertad Sexual, todos los delitos de estas características estarían tipificados como agresión, independientemente de si ha habido o no violencia o intimidación. O el no actuar, la víctima no tiene por qué implicar que está dando un consentimiento, ¿no? A partir de ahí se penalizarán todas las actuaciones que se hagan contra la libertad sexual de la víctima y que no preste ella su consentimiento expreso. El proyecto de la nueva ley fue aprobado por el Consejo de Ministros y se encuentra en tramitación parlamentaria, aunque sí ha entrado en vigor ya la Ley de Protección a la Infancia, que además obliga a todos los conocedores de la existencia de vulneración de los derechos de los niños y niñas a ponerlo en conocimiento de las autoridades judiciales. Bueno, vamos a estar muy pendientes de cualquier novedad que surja durante este asunto. Si es necesario, se lo contaremos a lo largo de este informativo. En cuanto a la situación sanitaria, ya están en vigor los niveles de alerta decididos ayer por el Gobierno canario y también se aprobaba ese decreto ley que va a buscar sortear, Carlos Bilbao, el rechazo judicial, Carlos, algunas de las restricciones que aprueba el Ejecutivo para contener la pandemia. Sí, buenas tardes. El objetivo de este decreto es simplificar y organizar el marco legal del que puede disponer el Ejecutivo de cara a las futuras medidas que pueda necesitar en la lucha contra la pandemia, por ejemplo, el alza de nuevos niveles epidemiológicos o la aparición de variantes del virus. Debido al rango de ley que tiene este decreto, no podrá ser ya impugnado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias de forma de oficio, ni tampoco por algunas asociaciones de carácter civil, como sí ocurrió con otras medidas durante el verano que trató de llevar a cabo el Consejo de Gobierno, al que precisamente le otorga también la potestad de modular algunas de esas medidas durante sus reuniones periódicas. Deberá, eso sí, pasar por el filtro del Parlamento en los próximos 30 días. Además de esas medidas que comentadas ayer por el presidente Ángel Víctor Torres, quizá la más importante, la más polémica, la que obliga a determinados profesionales públicos o privados que podrían ser de la enseñanza o de la salud a aportar pruebas diagnósticas negativas de la enfermedad o certificados de vacunación para que puedan ejercer el desempeño de sus funciones. A través de 28 artículos, el decreto sobre medidas COVID del Gobierno pretende aportar una cobertura legal a sus actuaciones en pandemia. Muchas de las medidas anteriores aplicadas por el Consejo fueron posteriormente rechazadas por el TSJ por restringir derechos. Al tener rango de ley, el decreto ya no puede ser impugnado por asociaciones afectadas, por lo que su encaje legal suscita dudas. Si lo que se pretende con esta norma es sortear ese aval, yo entiendo que es una finalidad ilegítima que pudiera viciar en sí la norma. La medida más novedosa es la que incluiría la obligatoriedad de certificados de vacunación para determinados profesionales, por ejemplo, de la salud o de la enseñanza. Entendemos que alcanzado este grado de vacunación en Canarias, debemos intentar que con mayor seguridad todos, la mayoría, esté vacunado o muestre una prueba diagnóstica de no tener COVID.
Una medida que tampoco estaría exenta de discusión. Estaríamos hablando de que los derechos de toda la ciudadanía del Estado pudieran no ser equivalentes y además yo entiendo que es una competencia estatal la que procedería a hacer una regulación de pandemias, que es donde solamente pudiera tener sentido este tipo de medidas. El decreto habilita además al Consejo para modular estas medidas en sus reuniones en función de la situación epidemiológica. Será el Parlamento el que en 30 días deba referendarlo. Hasta entonces y desde la publicación en el Boletín Oficial de Canarias, las medidas entrarán en vigor de inmediato. Y en Lanzarote, Salvador Cruz, la isla entra a nivel 1 por fin después de mucho tiempo, Salvador, con altas restricciones. La actual situación sanitaria, Paco Luis, buenas tardes, y con tan solo 4 personas hospitalizadas, 2 de ellas en la UCI y 2 en planta, con la incidencia acumulada a 14 días descendiendo. Lanzarote y La Graciosa entran en ese nivel 1. Hacía un mes y medio que no nos encontrábamos en ese nivel, así que buenas noticias para el sector de la restauración y del ocio nocturno, que habrán incrementado su aforo y podrán permanecer abiertos hasta las 2 de la madrugada, pero no hay que bajar la guardia porque aquí en Lanzarote tenemos muy presente que durante casi 40 días estuvo la isla en el nivel 4 con durísimas restricciones. Esta es la situación sanitaria en cada isla. Tenerife ha bajado al nivel 3, donde ya se encontraban Gran Canaria y Fuerteventura. El resto de islas en nivel 1, Lanzarote, La Graciosa y La Palma, vuelven a estar en esta situación al mejorar los datos. Y hay algunos cambios en las restricciones. Los aforos se fijan en el nivel 1 al 75% en interiores y al 100% en exteriores. Los locales podrán estar abiertos hasta las 3 de la madrugada. En el nivel 3, 40% en interiores y un 75% de aforo en exteriores. El cierre de locales a la 1. En cuanto a la limitación de personas no convivientes en espacios públicos o privados, varía de un máximo de 4 en el nivel 3 a un máximo de 10 en el nivel 1. Además, esta restricción ha sido respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El caso es que los dependientes han pagado esta pandemia por partida doble, porque los que estaban en centros ingresados no podían salir. Los de régimen exterior se quedaron en casa, bajo cuidado de sus familias, no se les permitía la entrada. Un año y medio después, este lunes ya vuelven a la normalidad. Desde que comenzó la pandemia, todo cambió para los usuarios de este centro de atención a las personas dependientes con discapacidad. Sus familias denuncian que han tenido una atención intermitente. Cada vez que había cualquier problema o cambiábamos de fase, volvían a quitar el servicio. Y yo creo que en este año y 7 meses de pandemia, si los chicos han llegado a tener 3 meses seguidos de centro, ha sido mucho. O sea, estamos hablando de 3 meses. Como mucho, ya poniéndonos en el mejor de los casos. Desde el Cabildo de Tenerife comunican que con la llegada del nivel de alerta sanitario 3 a la isla, el centro podrá abrir con normalidad. A partir de la semana que viene recuperamos toda la actividad de los centros de día, de los centros ocupacionales, todos esos centros incluyendo el centro del CAN Reina Sofía de Weimar, que es un centro que atiende a personas con discapacidad y que como otros centros sociosanitarios se ha visto afectado por las restricciones del nivel 4 y es una muy buena noticia para nosotros. Se prevé que a partir del lunes este centro funcione correctamente, tanto para los usuarios de régimen externo como para los de régimen interno. Una noticia que familias y beneficiarios ya celebran. Y desde hoy las personas que tienen discapacidad intelectual pueden decidir por sí mismas cómo administrar su dinero, votar o incluso dónde vivir y con quién. La figura de la tutela desaparece en la nueva reforma del Código Civil que entra en vigor justo hoy. Los colectivos lo han celebrado. Que la protagonista de la vida sea las propias personas. De eso se trata. Estos 4 segundos resumen las casi 70 páginas de la ley que permite desde este viernes que las personas con discapacidad intelectual puedan ser asesoradas, pero nunca que tomen decisiones por ellas. Lo que esta reforma pretende es articular un sistema de apoyos a la persona que realmente le haga comprender las consecuencias de las decisiones sobre su vida. Este cambio de filosofía que supone pasar del concepto de proteger a la persona con discapacidad al de respetar su voluntad. Ya desde la sección de discapacidad de la Fiscalía Provincial de Las Palmas habíamos priorizado siempre y en todo momento la voluntad de la persona con discapacidad. Una voluntad que incluye administrar su propio dinero, votar, decidir con quién vivir o dónde trabajar. Necesito un trabajo, porque nosotros también tenemos derecho a tener un trabajo, porque también gente normal que tiene trabajo, no solamente tenemos derecho.
Esta reforma incluye revisar todos los expedientes realizados hasta la fecha en un plazo de 5 años. Las asociaciones piden que se incluyan las herramientas necesarias para conseguirlo y que se forme a la judicatura. Precisamente la modificación de esa ley ha permitido dar una vuelta de tuerca al artículo que trata sobre el derecho de los progenitores que no tienen la tutela de menores o con discapacidad a visitarlos. Desde hoy, los padres que estén incursos en un proceso penal de violencia de género no van a poder disfrutar del régimen de visitas. Y ya está en la cárcel el hombre acusado de secuestrar a sus 2 hijos en Alemania tras ser detenido en Portugal gracias a una orden de búsqueda internacional. Hoy pasaba a disposición judicial en Tenerife. Tiene datos Isaac Tacoronte. Finalmente, el investigado se ha acogido a su derecho a no declarar y ha sido la magistrada que lleva las diligencias la que ha ordenado su ingreso en prisión sin fianza, acusado de un presunto delito de sustracción internacional de menores. Pero la visita a estos juzgados en la capital tinerfeña no ha sido la única del investigado. Posteriormente ha pasado a otro juzgado, el número 2, también acusado de otro delito, presuntamente de amenazar a la madre de los menores a los que les había dicho que mataría a los niños en el caso de que ella avisara a la policía. Recordamos que fue desde el pasado 17 de enero cuando SOS Desaparecidos confirmó la desaparición de estos menores de 10 y 11 años. El Parlamento de Canarias vuelve a la actividad con consenso en torno a la respuesta que se quiere dar al Estado desde Canarias para defender el contenido de nuestro REF. Marta Rodríguez, en la sede del Parlamento. Buenas tardes, Marta. Ha sido en un pleno exprés. Sí, porque las posturas estaban claras. Todos los grupos han decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional para denunciar lo que consideran un incumplimiento de nuestro régimen económico y fiscal. En el origen, la decisión del Estado de aumentar las bonificaciones al sector audiovisual en toda España, sin tener en cuenta que en el caso de Canarias esas ayudas deben ser mucho mayores que en el resto del Estado, debido precisamente a lo que se recoge en nuestro REF, en esa importante ley canaria. Ahora el Consejo Consultivo ha refrendado esa postura del Parlamento y antes del 25 de septiembre esos recursos tendrán que estar redactados. Queda aprobada la propuesta de acuerdo de interposición de recurso de inconstitucionalidad Agri 2 por unanimidad de la Cámara. La aprobación por unanimidad no ha privado del debate entre los grupos. Desde la oposición han criticado que el Gobierno de Canarias no tomara la iniciativa y haya dejado el recurso en manos del Parlamento. Nada puede justificar que el Gobierno de España no cumpla con Canarias en lo que el derecho tenemos reconocido como ley. Y reclamamos que se suspenda la tramitación de la norma y se convoque la Comisión Bilateral Canarias-Estado. El Gobierno de Canarias ha renunciado a plantar cara con todas las armas legales a su alcance. Ha fallado, a nuestro juicio, la falta de diálogo del Gobierno de Pedro Sánchez en este como en otros tantos asuntos. La coalición de gobierno comparte el fondo del recurso, aunque destaca la negociación llevada a cabo entre Canarias y Madrid para revertir la situación. Y quizás debamos aclarar el procedimiento de notificación y de consultas con las autoridades estatales, que no es la primera vez que demuestran su desconocimiento asombroso de los fueros canarios. Es evidente que el Parlamento de Canarias deberá ser oído en los proyectos de legislación financiera y tributaria que afectan al REF de Canarias. El REF es voluntad de ley. Con el REF se trata de responder a la insularidad, a la lejanía, a nuestras especiales condiciones geográficas y a la escasez de recursos. Una vulneración del REF que el portavoz socialista asegura será enmendada la próxima semana. El próximo lunes, día 6 de septiembre, presentaremos una enmienda a las Cortes Generales en el Senado que dejará claro y para siempre que el diferencial será del 80%. Los servicios jurídicos del Parlamento trabajan ya en este recurso que debe ser presentado antes del día 25. Pues aparte de esa unanimidad que acaban de ver, el Pleno también ha tenido bastantes momentos de tensión, por ejemplo, los que han protagonizado las diputadas de Nueva Canarias y del Grupo Mixto. Vidina Espino, que como saben abandonó Ciudadanos, pero continúa en ese grupo parlamentario mixto, acusaba a los nacionalistas de quererla silenciar. Por su parte, esta otra formación, Nueva Canarias, ha pedido un informe al Consejo Consultivo para que determine si es preceptivo o no que Espino continúe en ese grupo mixto. Ha terminado la diputada pidiéndole a Espino que abandone su escaño. Vean.
Me entristecen los intentos de Nueva Canarias y de Podemos por silenciarme como diputada, porque no solo es que tenga la razón, es que tengo la ley de mi parte. Y quien sucumba a la tentación de incumplirla se enfrentará conmigo en los tribunales a una demanda por prevaricación. No nos hemos saltado a los servicios jurídicos de esta Cámara. Es que entendemos que esto es un tema de interés general porque esta es la primera institución de Canarias. Usted le dijo a la señora, a su ex compañera en el ayuntamiento que devolviera el escaño a Ciudadanos. Haga usted lo mismo. Bueno, sobre esa unanimidad que les contábamos antes de los grupos en torno a los recursos que se van a presentar y que han sido aprobados al Constitucional sobre el REF, hablaba también el presidente del Parlamento en una entrevista en esta casa, en el Buenos Días Canarias. Gustavo Matos considera que más allá del fondo del asunto se debe escuchar el criterio del Parlamento. La Cámara ha actuado en defensa de sus, derechos, ¿no? y por unanimidad de los grupos parlamentarios, donde también trasladamos una imagen de que aquí no hay colores, ¿no? Sino que hay una defensa unánime de lo que son nuestros derechos y tampoco hay que temer, siempre lo digo, ¿no? Como jurista además, no hay que temer ir al Tribunal Constitucional. La Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas muestra su rechazo al desalojo de medio centenar de casas en el municipio palmero de Fuencaliente. El abogado de esta plataforma cree que, al haber pasado ya 15 años desde que se notificó a los vecinos ese desalojo, es tiempo suficiente para que esa decisión haya prescrito. Una anomalía, dice el abogado, que afecta a unas 500 personas. Que después de 15 años, desde que recibieron la primera resolución de desalojo hasta ahora, ya ha transcurrido el plazo suficiente para que esa acción, eso que pretenden hacer, haya prescrito. Eso es lo que nosotros, desde el punto jurídico, estamos planteando. Más cosas porque se complica la situación judicial del rey emérito. La Fiscalía del Supremo ve indicios de 4 delitos en don Juan Carlos, al que considera comisionista internacional. Los indicios del fiscal apuntan a posibles delitos de blanqueo, tráfico de influencias, cohecho y delito fiscal. El informe de la Fiscalía recuerda que Juan Carlos I tiene 3 causas abiertas en el alto tribunal, además de varias investigaciones en curso en Suiza. ...36 personas han sido rescatadas por salvamento marítimo. Esta mañana se encontraban a unas 7 millas del sur de Gran Canaria. Fueron trasladadas hasta el muelle de Arguineguín y atendidas por los servicios de Cruz Roja. Todos son varones y se encontraban en buen estado de salud. No tuvieron que ser trasladados hasta centros sanitarios. En Lanzarote, una embarcación llegaba por sus propios medios hasta Arrieta, en el norte de la isla. En ella viajaban 28 personas. Atendidos por Cruz Roja, tan solo uno de ellos necesitó ser trasladado hasta un centro de salud. Es la tercera embarcación que llega esta semana ahí a Lanzarote. La hipocondria sexual en tiempos de pandemia será una de las temáticas que va a abordar la campaña Cero, que pone en marcha su segunda edición en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual. La juventud está verdaderamente concienciada con su vida sexual, también con el coronavirus en este caso, y evidentemente el coronavirus ha entrado en juego especialmente para aquellas personas que ya de por sí sentían un cierto miedo, una cierta frustración para contraer infecciones de transmisión sexual en sus relaciones. También el coronavirus ha entrado a formar parte de ese proceso. ¡Ey! ¿Te acuerdas de Cero? Cero es una campaña de diversas... A través de esta iniciativa se pretende fomentar una educación sexual positiva con la publicación semanal de vídeos como este en las redes sociales. Precisamente en las redes sociales, un joven ha hecho público un vídeo en el que se escucha a un vigilante de seguridad pedirle que no exprese su cariño por otro chico en público. Para hablar de jóvenes, a jóvenes sobre sexo. Ocurría en el intercambiador de guaguas de La Laguna. Tras argumentar que tiene un cuñado del otro lado, el vigilante de seguridad, alegando que la demostración de afecto entre dos chicos puede traerles problemas y costarle un disgusto a sus padres. Y vienen otros que son peor y que son homófobos y te inflan a patadas, es lo que te estoy diciendo. Yo no soy homófobo ni soy nada, te estoy diciendo que tengo una cuñada lesbiana y un cuñado mariquita. Les insta a guardar las formas. ¿Viste lo que pasó con el vídeo que lo mataron? Sí. Pues por eso, pues hay muchos homófobos interviniendo. Bueno, pero puede ser en la vía pública. Puedes hacer lo que te dé la gana. Dentro de un sitio cerrado como aquí, tienes que respetar un poco. Que tengas un poco de cuidado en ese sentido.
para evitar que te pase nada. Ya. Y que le den un disgusto a tus padres. Estos hechos han motivado la condena de colectivos e instituciones públicas. Creo que el mundo está lleno de buenas intenciones, pero que no se puede vivir de buenas intenciones. No vale ser invisible para estar segura, no vale que yo me esconda para estar bien o para estar viva. Quiere decir que tú tienes que ser quien quieras ser, amar a quien quieras, hacer lo que quieras. Y bueno, en este caso la seguridad del transporte público, pues lo que debería hacer es simplemente velar por dicha seguridad. Asimismo, la empresa ha pedido disculpas a los afectados y anuncia que tomará las medidas oportunas con el empleado. Vamos hasta Gran Canaria ahora porque la pasarela peatonal elevada que discurre por la Gran Canaria 500, esto es a la altura de Juan Grande en el sureste, va a pasar a la historia. Ya hay un proyecto y una ficha financiera para demoler esa pasarela de hierro y sustituirla por un semáforo. Es además una vieja reivindicación de los vecinos. Nada accesible, muy insegura y además muy costosa. Estas son algunas de las razones por las que esta plataforma, que está a la altura de Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana, va a ser retirada. Se construyó hace 20 años para poder salvar el tramo de carretera de la Gran Canaria 500 que pasa por aquí. Pues bien, va a ser cambiada por un paso de peatones regulada con semáforo. Esta es una antigua denuncia vecinal. Me parece perfecto, porque el puente, como dicen, no es seguro. Me parece una opción genial. Lo que me extraña es que no lo hayan quitado ya, porque eso está a punto de cabérsele en la cabeza a Ari. Es que incluso es un peligro hasta para los vehículos que están circulando en la carretera principal ahora mismo. Porque por ese puente nadie sube tampoco. Una persona de mucha edad se puede caer. Y las obras del tercer carril de la TF1 que se están llevando a cabo entre San Isidro y Las Américas ha obligado a desviar el tráfico en esa zona a través de un bypass. Se pretende reducir el flujo de vehículos en la zona de las Chafiras y permitir que los usuarios dispongan de nuevas entradas y salidas hacia la autopista. Los trabajos previsiblemente van a durar 2 meses y medio y por eso se pide mucha precaución a todos los conductores que circulan, son muchos, por este tramo. El objetivo de esta obra es descongestionar el enlace de Chafiras, generando un enlace nuevo de mayor capacidad que pueda distribuir los tráficos, y el objetivo final es que se destapone el tronco de la autopista. Nuestra intención es que el año que viene esta obra esté finalizada. El piche sigue afectando a distintas playas en Tenerife. Este viernes han aparecido más manchas de hidrocarburo enfrente de las Teresitas y también en la playa de las Gaviotas, donde se ha recomendado no bañarse. La situación empeora en esas playas de la capital tinerfeña, pero mejora sin embargo en Candelaria, que ya ha abierto 4 zonas de baño y prevé reabrir otras 3 durante el día de hoy. Wimar permite el baño en todo su litoral desde ayer. El origen del vertido, que a principios de semana afectó a otras playas, incluso en Anaga, sigue siendo desconocido. Aprobado en accesibilidad, pero bueno, es un aprobado así, por los pelos. Las playas de Fuerteventura se adaptan cada vez más a las necesidades de personas con discapacidad, pero los usuarios dicen que aún siguen siendo minoritarias esas playas adaptadas y las mejoras, dicen, no son suficientes. En un verano en el que las playas de Fuerteventura se han llenado de turistas, los visitantes con movilidad reducida tan solo pueden visitar aquellos arenales accesibles. Son muchos los ayuntamientos que han comenzado a adaptarse, pero queda mucho por hacer. En la isla sí que hace falta un poquito más de accesibilidad, pero en la playa está bien. Y está bien porque Grandes Playas trabaja en convertirse en una playa para todos. Han ampliado, digamos, lo que era el espacio de la rampa. Ahora puedes poner con una persona, por ejemplo, con discapacidad visual y su guía al lado. Ha mejorado en la zona de sombra y han mejorado los servicios a nivel de baños. Son ellos, los miembros de Play and Train, quienes más notan las mejoras. Surfean aquí durante todo el año y es por eso también que son quienes más conocen las barreras con las que se siguen enfrentando. Si queremos ir mucho más al otro lado, es mucho más difícil para padre, madre o su compañero que vaya a acompañar en la playa, porque tiene que arrastrar a su amigo o familiar. Faltaría mejorar la zona del aparcamiento, de acceso sobre todo. Más aparcamientos y conciencia ciudadana para que nadie ocupe el espacio habilitado para ellos. Vamos a mirar ahora la península y el temporal que ha afectado a Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana da sus últimos coletazos. Tras las lluvias torrenciales y las riadas toca ahora hacer la cuenta, el balance de daños.
Día para valorar daños tras el paso de la Dana. Media España ha quedado anegada de agua, lodo y fango. Durante la madrugada, efectivos de la Guardia Civil trabajan para localizar coches perdidos. Muchas personas tuvieron que abandonarlos cuando fueron sorprendidos por la tormenta. En Toledo, esta es la imagen. Operarios trabajando para recobrar cuanto antes la normalidad. Las lluvias inundaron casas, garajes, campos de fútbol y también el interior de vehículos que quedaron abiertos. En Cataluña, en Monsia, el 112 recibió 746 llamadas durante las inundaciones, la gran mayoría por incidencias relacionadas con las lluvias. Y así quedó este barco en Menorca, varado en la costa tras ser arrastrado por la tormenta. Misma suerte corrieron las personas que se encontraban en este camping de Alcanar. De las 10 a las 2:30 no paró de relámpagos, truenos, piedra, todo, agua, viento. No podíamos salir de las caravanas porque es que era tan fuerte todo. Todas las calles del camping, todas las calles verticales que van hacia abajo, cada calle era un río, se convirtió en un río, pero un río con una fuerza que con el coche apenas podíamos acceder al otro lado del camping. A partir de ahora, pues intentar recuperarnos, mirar hacia adelante y salir de esta. La tormenta también separó familias. Muchas hoy se vuelven a encontrar tras un acontecimiento del que esperan recuperarse lo antes posible. Vamos a repasar otros asuntos que son también noticia del día, pero fuera de Canarias. Empezamos en Polonia. El presidente de Polonia ha decretado el estado de emergencia en 2 regiones fronterizas con Bielorrusia. La Unión Europea ha acusado a Lukashenko de utilizar a las personas migrantes como medida de presión por las sanciones a Bielorrusia. Solo en agosto se produjeron más de 3.000 intentos de cruzar la frontera. En Estados Unidos, el huracán Ida ha provocado inundaciones históricas y vientos de hasta 270 kilómetros por hora. Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania son algunas de las zonas afectadas. A su paso ha dejado al menos 42 muertos y numerosos daños materiales. En la ciudad neoyorquina ya se ha declarado el estado de emergencia. La policía de Nueva Zelanda ha abatido a un hombre de 32 años como presunto autor de un ataque terrorista en la ciudad de Auckland. Se produjo en el interior de un supermercado. Hay 6 personas heridas, 4 de ellas graves. Se atribuye a un simpatizante del Daesh. En Tailandia se repiten las protestas antigubernamentales. En esta ocasión piden la dimisión del primer ministro que ha sido acusado de corrupción. La manifestación se ha concentrado en el centro de Bangkok, esta vez de forma pacífica. Aseguran que no abandonarán las protestas hasta la renuncia del ministro. Esta mañana se presentaba la 4ª edición de la Feria Insular de la Papa de Gran Canaria. Tendrá lugar los próximos 10 y 11 de septiembre en el Auditorio de Teror. Allí se van a exponer las papas ganadoras en las distintas variedades para arrugar, freír o sancochar. Además, se presentan los premiados de los concursos gastronómicos y de fotografía. Esta feria busca ayudar y potenciar de paso todo el sector gastronómico en la isla. Cuando llegó el problema de la pandemia, necesitábamos de ese sector primario. Yo creo que desde las administraciones públicas tenemos que seguir apoyando al sector primario, al sector de la agricultura, la ganadería y la pesca. Bueno, la papa alimenta mucho, el azúcar nos endulza la vida, pero también puede matarnos. Hay quienes apuntan incluso a que es todo un veneno para la salud. Una cuenta de Instagram nos descubre la cantidad real, lo podemos ver, de azúcar que esconden muchos productos alimenticios, galletas, zumos, comidas infantiles incluso. Un fotógrafo radiografía casi lo que hay dentro de los alimentos más comunes y nos lo muestra de esta manera que van a ver tan gráfica. El objetivo de la plataforma es concienciar sobre los componentes en azúcar de los productos que forman parte de nuestra dieta cotidiana. Una imagen que impacte. Entonces, transformamos la cantidad de azúcar que contiene cada uno de los alimentos con la información nutricional, es información que está disponible para cualquier consumidor. Lo que pasa que muchas veces es difícil de interpretar. Entonces, nosotros lo que hacemos es convertir esas cantidades, esos números, en algo visible, en terrones. Sorprendentemente, incluso la comida salada contiene azúcar. Hay gente que se toma una ensaladilla de cangrejo, de estas que venden en los supermercados para cenar, y piensa que es algo, pues como su nombre indica, una ensalada para cenar, algo saludable. Sin embargo, están cargadas de azúcar. Esto se debe a que nuestro paladar está tan acostumbrado al sabor dulce que ya detectamos más su ausencia que su presencia. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advierte de que cuanto menos azúcar se consuma, mejor. Al margen de ocasiones excepcionales, lo recomendable es no superar 25 gramos diarios.
El volcán submarino Tagoro en el Hierro sigue siendo el protagonista de varias investigaciones. Una de ellas se ha centrado en sus posibilidades dentro del ámbito de la farmacología. Arida Marichal. Y esas posibilidades están en las bacterias marinas que hay en el entorno del volcán Tagoro en el mar de Las Calmas. Una investigación que desarrollan la Universidad de La Laguna y el Instituto Español de Oceanografía, que han analizado además 182 cepas de bacterias marinas que tendrán la clave en el futuro desarrollo de fármacos. El volcán Tagoro ha despertado el interés científico prácticamente antes, durante y después de la erupción submarina, que cumple, por cierto, su 10º aniversario este año. Primeros pasos en este estudio que abre una oportunidad en el ámbito farmacológico. Se parte de muestra de bacterias marinas del volcán Tagoro que se llevan hasta el laboratorio, algas, sedimentos o invertebrados. Somos capaces de identificar compuestos que en cultivos celulares de laboratorio son capaces de matar o de reducir el crecimiento de células tumorales. Para la investigación contra el cáncer y enfermedades provocadas por parásitos. No solo el potencial frente a cáncer, pero sino que también nos gustaría estudiar actividad frente a parásitos u otros ámbitos farmacológicos. Leishmania, enfermedad de Chagas o enfermedades causadas por amebas. Con el Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, de aquí de la universidad. Una nueva línea de trabajo esperanzadora, donde el mar de Las Calmas vuelve a ser un gran escenario para la ciencia. Bueno, así de bien suena nuestro timple, que ya se va a incorporar a la enseñanza en los conservatorios. El gobierno canario lo ha incorporado al programa reglado ya este mismo curso. El timple da un paso más para afianzarse como materia de estudios musicales reglados. Tras 4 años desde su inclusión en las enseñanzas elementales, este curso podrá ser elegido como especialidad en enseñanza profesional en los conservatorios. Son 6 cursos más y creo que es una grandísima noticia para el timple y sobre todo, por supuesto, para el alumnado de timple, que verá su formación bien reforzada y además sólida de ahora en adelante. Se trata de un objetivo buscado desde hace varios años, dotar al timple de la categoría que merece. Es donde, desde mi punto de vista, debe estar el timple, ¿no? Así que una persona quiera estudiar piano, quiera estudiar violín, pero también quiera estudiar timple, puede hacerlo en un conservatorio. Creo que es lo justo y es lo adecuado y por eso estamos tan contentos de que hoy justamente, pues haya salido esta noticia de que el timple va a tener continuidad en los conservatorios. Este sonido, pues, se escuchará más fuerte, más tiempo, en los centros de estudios musicales. El timple que va a sonar y se va a aprender también en los conservatorios. Y tras haber sido aplazado en varias ocasiones, este fin de semana se celebra la nueva edición del Isla Bonita Love Festival en La Palma. La actuación principal corre a cargo de Rosalén. El parking del puerto de Santa Cruz de La Palma acogerá mañana sábado una nueva edición del Isla Bonita Love Festival que vuelve tras casi 2 años. Tendrá como artista invitada a la cantante Rosalén. El evento comenzará desde las 8 de la tarde, aunque las puertas se abrirán desde las 6:30. A las 8 actuará otro de los grandes valores de la música española, la cantante Yolisa. Ya sobre las 9 de la noche será la actuación de Rosalén, que hoy ha estado presente en el acto de presentación que se ha llevado a cabo aquí, en la Plaza de la Alameda. Se han habilitado 2.000 plazas para que todas las personas puedan disfrutar con total seguridad de este evento que vuelve tras casi 2 años. Me encantan los valores de este festival y me parece necesario, ¿no? Que últimamente parece que se están dando pasos hacia atrás en cosas que no se deberían y esto es necesario, así que sí, yo quiero que venga gente que se ame mucho.
Y la reinterpretación de antiguas pinturas y la mezcla de distintos ámbitos artísticos caracterizan el trabajo del artista tinerfeño Diego Cejas. Su empeño por mostrar el actual contexto social y político también lo han llevado a utilizar materiales reciclados en sus obras y a explorar distintas ramas del arte. Música, pintura y collage son los principales elementos de su trayectoria. Influenciado por el arte pop, el informalismo y artistas como Antonio Tapies o César Manrique, Diego Cejas nace como artista plástico tras la pérdida de las fotografías de su viaje a París en 2011. La frustración, la impotencia, el cabreo de haber perdido unas fotos de un viaje tan bonito, pues al final lo transformas en algo artístico. Realicé unos collages con todo aquello que traje de París. Un artista que se define a sí mismo como iconoplasta por un motivo. Mis obras no están del todo definidas, no están del todo perfeccionadas. Creo que por un lado me permite experimentar con muchas disciplinas, por otro lado creo que no voy a perfeccionar ninguna de ellas. Hay otras versiones de Saturno devorando a su hijo mucho más light, no tan agresivos. Me parecía que una chocolatina Tirma. Explora diferentes ramas artísticas y técnicas en sus obras, donde la fusión entre la música y el arte plástico son los principales componentes. Un autor que reinterpreta el contexto social y político utilizando materiales reutilizados para darles una nueva vida. Y un apunte más en la agenda cultural, porque en La Gomera la Fundación Caja Canarias ha presentado Otoño Cultural en una nueva edición que se recupera después del parón de la pandemia. Un programa completo con música, literatura, encuentros, exposiciones, películas y hay actividades infantiles también que van a recorrer toda la isla y se desarrollarán los meses de septiembre y octubre. Una iniciativa que cuenta con muchos años de trayectoria y que ha ido creciendo, principalmente gracias al entusiasmo y a la complicidad de nuestra sociedad, y que destaca a su vez por esa finalidad social y de impacto económico, ya que se dirige a todo tipo de públicos. El Cabildo siempre estará de la mano, la programación cultural en el área de cultura y en cualquiera de las áreas. Ahí planteabas también la programación de deporte, educación, formación de jóvenes. Yo creo que abarcar todos los aspectos. Antes de terminar el adelanto de la crónica deportiva con Armando Vallejo, que ya lo tenemos por aquí, el fin de semana mañana juega el Tenerife, el domingo los amarillos. Eso es, los blanquiazules contra el rival perfecto, porque en 3 jornadas ha ganado sus 3 partidos. Es el líder, único equipo de la categoría y también de primera que ha ganado todos sus partidos por ahora. Difícil, Heliodoro, con más público en esta ocasión. Escucharemos al técnico Luis Miguel Ramis. También el Pepe Mel, el técnico amarillo, jugarán el domingo frente al Mirandés Andúba, campo en el que nunca ha ganado, de hecho siempre ha perdido la Unión Deportiva. 5 visitas, 5 derrotas. Ya toca cambiar la historia. Sí, cambiar esa historia. Gracias, Armando. Enseguida la crónica deportiva. Nosotros, como última pincelada antes de terminar, lo hacemos desde La Gomera, donde hoy se puede visitar pues la sala de exposiciones del Cabildo César Manrique, Arquitectura y Paisajes, el título de esta muestra que van a ver. Una exposición de paneles fotográficos donde se refleja en imágenes la impronta de la cultura popular en el pensamiento y en la obra de este gran artista, poniendo de relieve elementos como la pesca, las salinas o la arquitectura popular. Así terminamos y así les deseamos que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Hasta el lunes. Buenas tardes.